Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Vázquez. Yo soy monitora de tutoría académica. Esto quiere decir que yo estoy trabajando en conjunto, estoy auxiliando al licenciado Hugo Alberto Campuzano, que es su tutor académico, en algunas estrategias, en algunas acciones y en el seguimiento de estas, precisamente para cumplir con los objetivos del programa institucional, como es la tutoría. Y a efecto de eso, les presento este día este video que tiene como objetivo presentar las generalidades del proceso de titulación. Es muy importante que empecemos a checar ese proceso, empecemos a gestionarlo, puesto que ya nos encontramos en octavo semestre. Eso quiere decir que ya estamos a muy poco tiempo de egresar y se esperaría que todos cumplamos con ese trámite tarde o temprano. La dinámica del video es entonces preguntas y respuestas como para puntualizar y dinamizar el asunto. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es la titulación? La titulación es un proceso de evaluación profesional en el cual durante todos estos años hemos cumplido varios requisitos, tanto académicos como administrativos. Entonces, en este proceso, nosotros vamos a ser acreedores de un título que me va a acreditar como ya siendo egresada una licenciada o un licenciado, en este caso de psicología. Por lo tanto, tengo responsabilidades éticas nuevas y más fundadas, pero mi trabajo ejerciendo la carrera profesional se vuelve legal. ¿Cuándo me puedo titular? Me puedo titular en el momento que he cumplido básicamente 3 condiciones. La primera, que he egresado. Esto quiere decir que he cumplido la totalidad de mis créditos en la currícula de psicología. Cuando yo he liquidado todos los gastos de titulación. Y también cuando yo ya tengo los papeles comprobatorios de algunas actividades que son requisito, como el certificado de servicio social y de las prácticas profesionales. Entonces ahí es cuando yo empiezo a gestionar mi trámite de titulación. ¿Cuándo preocuparse por la titulación? El hecho de que el trámite empiece a gestionarse en los últimos semestres no quiere decir que la preocupación empiece en esos últimos semestres. Es muy importante que nosotros comprendamos que en el momento en que estudiamos una carrera, desarrollamos un compromiso como profesionales. Esto me permite, a su vez, el que yo pueda establecer mis propios objetivos, mis propias metas y esos planes, tanto de manera personal como de manera académica. Entonces, esos planes siempre van a ir encaminados a descubrir cuál es la línea de acción o cuál es la línea de investigación que me interesa. Y entonces puedo irla desarrollando en trabajos para evaluación, trabajos para extracurriculares, etcétera. Entonces, básicamente, cuando se llega a los últimos semestres, lo único que se hace es afinar esos detalles o aterrizar el proyecto en procedimientos metodológicos que esos sí se van adquiriendo a través de la carrera y se afinan justamente cuando estamos a punto de salir. En el caso de que ustedes no hayan fijado metas, porque no hubo alguien que lo dijera, porque no hubo un seguimiento en tutoría, porque no cualquier cosa, este es un muy buen momento, ese es el momento exacto. Ya entonces la acción en tutoría no es la proyección, sino ya es líneas de acción para ajustar el proceso de titulación a su contexto, a su historia de vida, a sus necesidades, a sus planes, etc. ¿Cuándo empieza formalmente mi proceso de titulación? Mi proceso de titulación no empieza hasta que yo registre mi proyecto o yo registre mi plan o yo pida mi modalidad en el departamento de titulación. Ahí entonces, según la modalidad que yo utilice, me van a dar los pasos, me van a dar el seguimiento y me van a dar las fechas en que cumplir ciertos requisitos para que entonces al final me den una fecha y podamos hacer la ceremonia formal y la entrega de título. ¿Solo me puedo titular por tesis? No. Hay muchas modalidades de titulación. Sin embargo, de parte de la Facultad de Ciencias de la Conducta hay solo 3. La primera es un trabajo escrito, que es la tesis, que dentro de estas hay como submodalidades, es decir, una tesis solista,
una tesis por grupo no mayor de 3 integrantes, unas memorias de prácticas profesionales, memorias de ya la práctica profesional como tal, etcétera. Eso claro que tiene sus especificaciones. También tenemos la titulación por aprovechamiento. Todos los que saquen de 9.0 a 10 tienen derecho a esta modalidad de titulación. Es decir, yo entrego mis papeles probatorios y hago una serie de trámites más para que entonces yo pueda tener mi título precisamente por aprovechamiento. No está sometido a selección, es decir, no es, como dicen, de 15 alumnos de más alto promedio son los que se titulan. No, todos, siempre y cuando saques 9 o arriba y no hayas presentado ningún examen extraordinario o a título de suficiencia. Tampoco que hayas suspendido los estudios por algún lapso, como la baja temporal, por ejemplo. También hay una modalidad de titulación que es el examen EGEL. Este examen igual se tramita y yo tengo que sacar arriba de 1050 puntos para poder aprobar, y de igual forma se tramita mi ceremonia. Si yo no saco 1050 puntos, entonces se me entrega una carta de aplazado y entonces tengo posibilidades de después de 6 meses volver a pedirlo. Si vuelvo a reprobarlo, entonces forzosamente la tesis será la única opción de titulación, haciendo un procedimiento un tanto cuanto complejo. ¿Cuándo y dónde determino mi proyecto de tesis? Ustedes deben saberlo. Hay 2 unidades de aprendizaje que se llaman evaluación profesional 1 y 2. Ahí es donde se elige la línea de investigación, el tema, o bien, insisto, se retroalimenta, y también se centran las bases de la metodología. Entonces, si yo decido titularme por tesis, lo que va a pasar es que yo voy a tener que concluir esa tesis o voy a tener que concluir ese proyecto a efectos de evaluación. Si yo decido optar por las memorias o decido optar por promedio, etcétera, yo voy a tener un proyecto ya establecido, porque en algún momento eso que desarrollé me va a servir como estrategia de intervención, inclusive como proyecto de investigación en una maestría posterior, etcétera. Entonces, es importante que tomen con seriedad esas materias, porque finalmente son las que les van a ayudar a estructurar un buen trabajo. ¿Cuándo obtengo la mención honorífica? La única forma de obtener la mención honorífica es titulándose por tesis, por la modalidad de tesis, y cuando los sinodales determinan que tu trayectoria académica ha sido sobresaliente o más que sobresaliente. Entonces ellos evalúan y determinan que eres acreedora o acreedor de esa mención honorífica. Entonces, ¿no tener mención honorífica me impedirá tener un buen empleo? No. La mención honorífica le da un plus, adorna muy bien tu currículum, le da un realce, pues porque habla del compromiso, habla de la entrega, etcétera. Sin embargo, el hecho de conseguir un buen o no trabajo consiste en las habilidades, en las capacidades, en las actitudes y en las ganas de emprender. El hecho de que yo pueda desarrollar lo que es la asertividad, la mediación, etcétera, eso me va a abrir los campos actualmente, sobre todo en un trabajo como el de un psicólogo. Entonces, la mención honorífica no es determinante ni es causal de un buen o un mal empleo. ¿Sale muy costoso el trámite de titulación? Podríamos decir que es costoso, puesto que es un papel sumamente importante. Los costos van a variar, depende de la modalidad, y es importante que ustedes vayan checando cuáles son los costos de cada uno, para que a partir de ahora empiecen a establecer metas, objetivos o inclusive líneas de acción que les permitan, por ejemplo, trabajar, ahorrar dinero, tramitar una beca de titulación, etcétera, para que no se pueda aplazar tanto ese proceso y el dinero o el factor económico no sea un impedimento para titularse de manera más efectiva. ¿Qué pasa si no apruebo mi examen profesional? De igual forma, como lo expliqué en la tesis,
nos dan una carta de aplazamiento y entonces yo voy a tener que seguir una serie de requisitos tanto temporales como procedimentales para poder volver a hacer el mismo trámite de titulación e intentarlo una vez más. Obviamente el que no se puede reprobar es por aprovechamiento, pero pasa tanto en el examen de GEL cuando bajas cuando bajas de 1050 puntos o cuando tu tesis no es aprobada. La última pregunta es, ¿qué hacer después de la titulación? Una vez que tengo mi título, creo que todos o la mayoría piensa en ejercer esa profesión y es correctamente acertado el comentario, puesto que somos jóvenes y necesitamos ir labrando nuestra vida profesional. Sin embargo, se trabaje o no, es muy importante que académicamente sigan actualizados, puesto que una carrera tan trascendental como la psicología, pues tiene rápidos cambios científicos. Entonces, estar en congresos, coloquios, en encuentros de investigación, en congresos, etcétera, me va a ayudar a estar actualizado. Y no solo como asistente, sino incursionar en el papel de ponente. Incursionar en el papel de investigador, el que yo pueda, por ejemplo, ser moderador, que yo pueda ser ponente y demás, también abre un campo profesional bastante vasto en donde se aprende muchísimo. Sin embargo, una vez capitalizados, por ejemplo, depende, insisto, de los objetivos de cada uno, podríamos apostarle un poco a un posgrado, a una especialidad, inclusive una maestría. Aquí se debe tener bien determinado entonces cuál es el proyecto y a dónde quiero llegar profesionalmente, puesto que hay maestrías que se adaptan, por ejemplo, 3 días, hay maestrías a distancia, hay maestrías de tiempo completo que te impiden trabajar, etcétera. Entonces, según lo que tú quieras lograr o como esté trazado tu camino, es como tú vas a elegir hacer el posgrado. Realmente esas son las preguntas que nos han llegado a tutoría. Esperamos que se hayan resuelto. Si después de este video te surgieron más, te aconsejo que te pongas en contacto con el licenciado Hugo Alberto Campuzano Molina. Su correo es tut-facico@hotmail.com o bien a mi correo, que es eli.w@life.com.mx. Y me gustaría que enviaras una retroalimentación acerca de qué dudas fueron las que te llegaron, cuáles son tus planes o tus intereses profesionales, y entonces qué es lo que planeas hacer o cuál es el análisis que empezaste a partir de ver este video. Sería muy interesante saberlo y entonces empezar a construir ese acercamiento de tutoría académica. Insisto, están en el tiempo preciso para poder resarcir un poco de quizá la falta de conocimiento acerca de la ayuda o el apoyo que brinda este programa de tutoría académica. Sin más por el momento, agradezco su atención, esperamos los comentarios y que esto les haya servido. Nos vemos en la próxima tutoría académica. Hasta luego.